Repensando en voz alta es un podcast creado por dos médicas comprometidas en entender el origen profundo de la salud y la enfermedad. Pensamos juntas, dudamos, escuchamos y nos hacemos preguntas. No buscamos certezas, buscamos sentido. Bienvenidos a nuestro espacio. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con Andre con ganas de hablar del sueño, de la importancia del sueño, de que el sueño es un pilar básico en la salud y que podemos vivir, como pregunta, ¿no? Podemos vivir sin comer muchos días, podemos vivir sin tomar agua varios días, pero no podemos vivir sin sueño, sin dormir y sin cumplir con las horas que nuestro cuerpo necesita. Entonces, esto nos trajo a querer conversar y compartir con ustedes lo que nosotros estudiamos y tratamos de aplicar a nuestra vida, ¿no, André? Sí, consideramos que el sueño es uno de los pilares más importantes de salud. Por eso hoy dedicamos un capítulo o un episodio entero a este tema que nos apasiona tanto. Entonces, hoy vamos a querer hablar vamos a tratar de entender qué es el sueño, por qué es el pilar, uno de los pilares básicos en salud, cómo funciona el sueño, qué pasa cuando dormimos mal y cómo vamos a poder optimizarlo, estrategias para aprender a optimizarlo. Vale, ¿vamos a estadísticas? Entonces, sí, ¿sabías que 1 de cada 3 adultos reporta que no duerme lo suficiente en Estados Unidos? Menos de 7 horas, ¿no? Una locura. Alrededor de 32,9% dicen que duermen menos de 6 horas por noche, ¿no? A nivel mundial, la prevalencia de sueño de mala calidad alcanza entre 55 y 60%. Es un montón, es mucho. Y según la Organización del Día Mundial del Sueño, los problemas del sueño afectan hasta el 45% de la población mundial, de alguna manera. O sea, está muy normalizado el tema de dormir poco y de estar bien y de que es mejor dormir poco porque parece que uno se prefiere ser más productivo que dormir. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué no es así y por qué deberíamos pensar completamente al revés. definitivamente, porque esto trae muchos riesgos. Se está estudiado también, ¿no? Dormir 5 horas o menos se asocia con un aumento de la mortalidad por todas las causas de aproximadamente 15% más con respecto a los que duermen 7 horas o más. En ese entorno, ¿no? Se dice que entre 7 y 9 horas es lo que necesita es bien individual. Bueno, pero eso, atención, digamos, hay mucha gente que te dice, no, yo estoy 5 horas y estoy bárbara, funcionó perfecto, no necesito más. Ahí tiene que sonar la alarma porque, digamos, por más de que uno pareciera que se siente bien, los efectos son acumulativos. Exactamente. Entonces llega un momento que el organismo va a dar algún síntoma. Entonces el organismo va compensando a la medida hasta que pueda, ¿no? Después va a llegar un momento que... Pero, por ejemplo, en términos de riesgo cardiovascular, dormir menos de 6 horas está vinculado con un mayor riesgo de aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, comparado con dormir 7 u 8 horas. Así como también más alto riesgo de morir de cáncer, ¿no? Sabemos que el sueño es el mayor disruptor hormonal que existe y que se asocia con cáncer, aumento de cáncer con respecto a la población general. Las personas que hacen turno les aumenta el riesgo de cáncer de mama, a las mujeres riesgo de cáncer de próstata en hombres, ¿no? Y eso lo vimos en el episodio anterior, donde hablamos de ritmo circadiano y hablamos de la disrupción endocrina con respecto a melatonina que sucede a la noche con el uso de pantallas, televisión, quedarse despierto hasta cualquier hora con luz artificial. Es grave, es peligroso. Por esto que estamos diciendo, aumenta el riesgo de muchísimas patologías. Y hay que prestarle atención, sobre todo si uno ya viene con antecedentes, ¿no? Antecedentes de cáncer, antecedentes de enfermedad autoinmune, antecedentes de patología, ¿no? O sea, todos deberíamos, ¿no? Pero más el que tiene antecedentes, más debería prestar atención a esto. Totalmente, porque es un mecanismo que tenemos en el diseño para protegernos al final, ¿no? Entonces hay que prestarle atención e incorporar buenos hábitos, esto es fundamental.
Entonces, pero para definir un poco, ¿qué es el sueño? Claro, es como parece que el sueño es una elección, es algo optativo, es algo que puedo hacer o no hacer. No, el sueño es como respirar, es una necesidad biológica. Y no es listo, voy, me apago y ya está. De hecho, vamos a ver hoy que es un proceso súper activos. Y en una de sus etapas, que es en la etapa REM, la actividad cerebral medida en el electroencefalograma es casi parecida a la actividad de vigilia. Así que no es un proceso pasivo, no es apagarte y nada más, es activo, el cerebro cambia su actividad química y eléctrica, se reparan los tejidos, se consolida la memoria, se regulan las hormonas, se refuerza el sistema inmune, se eliminan las toxinas cerebrales, o sea, Es como un mantenimiento. es un mantenimiento no negociable. Definitivamente. Esencial Sí. para la salud, definitivamente física y mental, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el sueño es uno de los pilares, uno de los pilares, ¿no? En salud, ¿no? Por lo que vos decís, ¿no? Impacta directamente en todos los sistemas del cuerpo, en el metabólico, en el cardiovascular, en el inmune, en el hormonal, en el neurológico, ¿no? Y sin un sueño adecuado, ninguna intervención va a tener un buen impacto, ¿no? No vale que uno esté en tratamiento, sea antibiótico, quimioterapia, relajante, sea farmacológico o no farmacológico, que sea que tú estás trabajando estás haciendo una intervención, te estás trabajando, por ejemplo, en regular tu sistema nervioso autónomo, tratando de potenciar el parasimpático y aumentar tus mecanismos de relajación. No va a funcionar sin un sueño correcto. Hacemos hincapié en esto porque cada vez se sabe más que dormir mal altera el apetito, por ejemplo, y de ahí a las hormonas, la insulina, el estado de ánimo. Imagínate un día que uno duerme mal, al día siguiente está de mal humor, está irritable, ¿no? La capacidad de aprendizaje se reduce. No es lo mismo una noche bien descansados que una noche cuando estamos estudiando y que necesitamos cierto orden estricto para poder consolidar conocimientos, ¿no? O sea, eso es el equilibrio básico de nuestro organismo y hay que permitírselo, ¿no? Y es como si el cuerpo tuviese esa inteligencia digamos, te lleva a hacer aquellas cosas que te dan placer y que te hacen bien a la fisiología a través de la liberación de endorfinas, por ejemplo. Entonces vos te asegurás de que, bueno, si esto me libera endorfinas, debe ser que está bien, ¿no? Por ejemplo, exponerte al sol de la mañana, ¿no? Debe ser que está bien. Lo mismo pasa al revés, digamos, la privación de sueño, o cuando pasamos una mala noche, al día siguiente nos sentimos tan mal y tan miserables, en todo sentido. Esa es la palabra. Yo ¿No? me siento miserable. Miserable, o sea, es que no ves que llegue la noche para dormirte, que termine este día porque la pasás mal. Bueno, es lo mismo, es como tenés recompensas y tenés como castigos, ¿no? Es verdaderamente no se negocia, ¿no? Porque te sentís tan mal a todo nivel que no hay opción. ¿Y por qué nos cansamos? Existe algo que se llama presión homeostática del sueño, ¿no? Claro, eso es lo que venía, esto venía a colación de lo anterior. Lo que sucede es que tenemos sueño por dos mecanismos que tiene nuestra biología que parecen ser independientes, pero que se juntan en algún punto. Un mecanismo es el ritmo circadiano, donde hay un ritmo hormonal asociado a melatonina de noche, que a partir de las 9 de la noche empieza a subir. Y eso es lo que nos empieza a poner más somnolientos y nos empieza a dar sueño a la vez que baja cortisol. Pero no es el único mecanismo por el cual tenemos sueño en la noche. Hay otro mecanismo que se llama la presión homeostática del sueño. Y esto tiene que ver con una molécula que se llama adenosina, que tiene que ver con el metabolismo del ATP, que empieza a acumularse a lo largo del día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Entonces, adenosina aumenta tanto a la noche que digamos, es como que se hace insoportable, es como un efecto narcotizante porque tiene un efecto a nivel de receptores donde inhibe la secreción de neurotransmisores excitatorios por un lado y por otro lado inhibe la sinapsis neuronal. Entonces es, digamos, en definitiva es una molécula muy inhibitoria que de verdad que nos cansa. Entonces, lo ideal sería que coincida
este aumento de adenosina que sucede a la noche, al final del día, con la subida de melatonina que arranca en oscuridad a la noche. Estas dos cosas son las que nos llevan a estar más somnolientos, más cansadas y nos invitan a ir a la cama. Al descanso, a dormir, te lleva a dormir, claramente. Entonces, esa sumatoria de los receptores de adenosina que están ocupados, sumado a la secreción nocturna de melatonina, va a favorecer el inicio del sueño, ¿no? Sí, claro, y ya que hablamos de adenosina, obviamente vale que hablemos de el antagonista de adenosina, o por lo menos de los receptores de adenosina, que es la cafeína. La cafeína es antagonista selectiva de los mismos receptores a nivel de cerebro, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, lo que hace la cafeína es, no tiene una acción en sí, un mecanismo de acción en sí, solo que ocupa los receptores de adenosina, con lo cual la adenosina no puede tener efecto, ¿tá? Efecto inhibitorio. Y entonces, ¿qué pasa cuando se barren cuando ya cumplió su vida media la cafeína, que son unas 4 o 6 horas, variable de acuerdo a cada organismo? Exacto. Hay gente que metaboliza más rápido, gente que metaboliza más lento, hay gente que se toma un café y está como si nada. A mí me hace un café y estoy o sea, como no estoy acostumbrada, no soy muy cafetera, un café a mí me recontra despierta. Aparte no me gusta mucho el café, confieso. Pero depende de la persona, pero más o menos hay que saber que entre las 4 y las 6 horas, la mitad de la dosis de cafeína ya se eliminó, pero todavía va a quedar la otra mitad, que en esa segunda mitad se elimina aún más lento. Entonces, y si te tomas un café en la noche, el post-cena, vas a cenar, una reunión, etcétera, ¿café o postre? Te preguntan. Claro. ¿Qué decís? Nada. Nada, ninguna de las dos cosas. Prefiero el postre. Claro, porque eso de tomar el cafecito Yo me acuerdo que a mí en lo personal, uno cree, porque ¿qué pasa? Uno toma el café y quizá no sé, cuando está tan cansado, cuando esos receptores de adenosina están ocupando ese sitio, y uno necesita aguantar un poquito más para terminar la reunión. Estás en una cena y te estás durmiendo, el café te va a salvar de repente en ese ratito. El problema es que va a ser nocivo para el resto de la noche. Bueno, Caro, ¿cómo es el tema del sueño? ¿Tiene una estructura o es algo que sucede así como así? Bueno, el sueño tiene una estructura. El sueño ocurre en ciclos de 90 minutos que se repiten entre 4 y 6 veces por noche y se puede medir en electroencefalograma. Este estudio, en el cual se colocan electrodos en el cerebro, en el cuero cabelludo y reciben información del cerebro, va a verse reflejado con ondas diferentes en el electroencefalograma, ondas de distinta amplitud y de diferente frecuencia. Y con eso vamos a poder definir distintas fases, ¿no? Y es un estudio, la polisomnografía es un estudio que se utiliza mucho para ver el sueño, cómo ocurre el sueño a lo largo de la noche para hacer diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces tenemos la fase sueño no REM y sueño REM. El sueño no REM, REM quiere decir Rapid Eye Movement en inglés, que en español es movimientos oculares rápidos. En el sueño en el que no hay movimientos oculares rápidos, ocurre una transición del sueño entre vigilia y sueño, una transición. Luego vamos a hacer un sueño ligero, va a disminuir la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, y luego vamos a pasar a la fase N3 del sueño profundo, donde ocurre la mayoría de la reparación física, liberación hormonal. Y bueno, en el sueño no REM también va a ocurrir la consolidación de la memoria declarativa, que es la que tiene que ver con todo lo que es hechos, conceptos, datos, ¿no? Información. Y luego en el sueño REM, hay alta actividad cerebral. Si uno ve las ondas, son similares a las que estamos en vigilia. En las ondas de tipo REM son mixtas. Pero es donde ocurre la mayoría de los sueños vívidos, ¿no? Ese momento se asocia con consolidación de la memoria
de procedimientos, memoria motora, cuando uno aprende a tocar un instrumento, andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Sí, viste, cuando te dicen, cuando estás aprendiendo a tocar el piano o a hacer un deporte nuevo, te decís, bueno, tenés que irte a dormir y al día siguiente practicarlo de vuelta, porque esto es lo que sucede, esto que estás diciendo en la fase REM. Exactamente, y tiene que ver también con la memoria emocional y la creatividad, en la fase REM. Entonces, cada etapa tiene sus funciones únicas, por lo cual ahí la importancia del buen dormir, de un buen sueño, por ejemplo. Claro, sí, y sería como, digamos, para que la gente lo entienda, es como que nos vamos a dormir, caemos en el sueño ligero, ¿no? La etapa número N1. Hay gente que lo divide en 3 etapas, otros que lo dividen en 4. Sí. Pero bueno, entras en la etapa N1, donde las ondas cerebrales empiezan a hacerse, o sea, a aumentar la amplitud y a bajar la frecuencia, empezás en un estado N2, y después un N3, que es el sueño profundo. Me molesta mucho que se llame sueño no REM. Es un proceso tan inmenso que tendría que tener un nombre mucho más importante, ¿no? No REM, como si el REM fuese el único importante, ¿no? Sí, es verdad, porque el sueño profundo es donde ocurren todas las cosas buenas. En ambos sueños, obviamente, pero todo lo que es reparación, limpieza. Por ejemplo, la mitogénesis, mitofagia, ¿no? La mitogénesis es fundamental. Vos querés generar nuevas mitocondrias. Cuantas más de buena calidad, mejor. Pero para eso tiene que existir también la mitofagia, que sería la eliminación selectiva de aquellas mitocondrias que están dañadas. Es un proceso que hay que favorecerlo, ¿no? Con el sueño profundo. Porque ¿qué ocurre en ese momento? En esa etapa el metabolismo celular va a disminuir. Acuérdate que estamos durmiendo y que nuestras células están bajando el gasto energético. Teóricamente cenamos temprano, unas 3-4 horas antes de irnos a dormir. Entonces, nuestras células no están gastando energía, ni procesando, digestión. Estamos queriendo centrarnos en la reparación y el mantenimiento celular. Es repararnos, dormir es repararnos. Y la mitogénesis se estimula en un entorno hormonal adecuado. Eso es muy importante también. Por ejemplo, aumenta la hormona de crecimiento. Bueno, por eso no es lo mismo, no da lo mismo dormir entre 7 y 8 horas, acostándote a la 1 de la mañana, levantándote a las 8 o 9 de la mañana, que dormirte a las 10 de la noche y levantarte a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Por los horarios de secreción el horario de secreción de la hormona de crecimiento, que ocurre entre las 23 horas y las 2 de la mañana. No es lo mismo. Entonces, tengo un montón de pacientes que me dicen, sí, yo duermo 8 horas. Contame de qué hora. ¿A qué hora? 12:30, 1 hasta las 8 o 9 de la mañana. No me vale, no me sirve. Es muy importante no perderse ese momento de mayor secreción de hormona de crecimiento. Por ejemplo. Claro, porque tiene horario circadiano, tiene agenda la hormona de crecimiento. Y no solo es una hormona hermosísima para los chicos que los vas a hacer crecer, sino que a nosotros los adultos nos repara. Y así como nos repara, entonces es la que estimula la mitogénesis, que es la producción de mitocondrias nuevas. Entonces, queremos que eso suceda, siempre queremos que eso suceda, y más aún si tenemos alguna condición de salud que requiera que cambiemos, que aumentemos la cantidad de mitocondrias, que aumentemos la calidad de las mitocondrias y que hagamos lo que también sucede en el sueño, que es la apoptosis y la autofagia. Ahí está, apoptosis es la muerte celular programada que tiene las células y la autofagia es el reciclaje de aquellos componentes celulares que también están dañados. ¿No? Entonces, claro, qué importante, ¿no? Por eso es tan importante el sueño. Exacto, es la mayor, está estudiado que eso ocurre sobre todo en las etapas de sueño profundo, ¿no? Entonces, imagínate que si tenés esa posibilidad, que en nuestro diseño está dado reciclarnos, limpiarnos, detoxificarnos naturalmente. Hay que enfocarse en que ese sea un pilar. Y es como vos dijiste eso de que si no tenemos ninguna condición, si tenemos alguna condición, más aún. Yo lo que primero converso con mis pacientes es eso mismo. ¿Cómo es tu sueño? Y trabajar la higiene del sueño. Y no es algo menor.
trabajar en la higiene de sueño, se minimiza. El nombre higiene de sueño también no se lo toma en serio y es muy importante. Eso es el pilar número 1 si uno quiere recuperar la salud, tiene que poner en el punto número 1, te diría que ocuparse del sueño antes de ocuparse de la nutrición, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Bueno, y lo que sucede, Caro, con el tema del sistema linfático, ¿no? Que es ahora una nueva forma de llamar a este sistema que tiene que ver con el reciclaje de toda esta cuestión tóxica que está en el sistema nervioso. Totalmente, totalmente. El sistema linfático va a hacer limpieza de todas esas toxinas, de todos esos metabolitos celulares que están liberándose y que no están siendo utilizados, lo va a limpiar. Va a ocurrir también durante el sueño profundo, se van a expandir esos espacios intersticiales y la glía y el líquido cefalorraquídeo eliminan esos metabolitos tóxicos que, por ejemplo, son la beta-amiloide, la proteína tau, que a la larga, cuando se acumulan y no se limpian, es como un lavado de cerebro que ocurre cuando uno duerme. A la larga se asocia con enfermedades como Alzheimer, ¿no? Como Parkinson, ¿no? Entonces, qué importante que es saber esto, porque la otra vez estaba estudiando que hay lados que uno puede dormir para favorecer una mayor excreción en el sistema linfático, ¿sabías? Lados para dormir. Para el lado derecho va a favorecer que el sistema linfático funcione mejor, dormir para el lado derecho. Segundo, dormir para el lado izquierdo. Bueno, y tercero, boca arriba. No sé, porque eso no lo encontré, qué porcentaje, ¿no?, de mejoría. Pero bueno, ya sabemos que si podemos dormir para el lado derecho, el cerebro se va a lavar mejor. Entonces vamos a favorecer esa limpieza de radicales libres que estamos acumulando, ¿no?, en el metabolismo neuronal. Claro, claro. Y bueno, y por eso entramos digamos, en los estragos que se producen a largo plazo con el déficit crónico de sueño. Porque bueno, ahora estamos hablando de todo lo que es enfermedades neurodegenerativas, vos dijiste Alzheimer, dijiste Parkinson, y bueno, todas las que se te ocurran, porque es una falta de reciclaje. Pero bueno, también tiene su influencia a largo plazo en el peso y en el metabolismo, porque cuando vos tenés un desfasaje en el sueño, una mala calidad del sueño, va a aumentar una hormona que se llama grelina, que es la que hace que tengas mucho hambre, y va a disminuir la leptina, que es la hormona que te dice, pará, estás saciada. Entonces, eso, incluso uno se puede dar cuenta, un día que uno durmió mal, uno va a tener hambre todo el tiempo y va a preferir incluso alimentos que normalmente no elegís, quizás son alimentos más de hidratos de carbono, más como medio más chatarras. Porque hay una resistencia a la insulina también, después a la mañana siguiente. Exacto, porque el sueño tiene su influencia en el metabolismo, en las hormonas metabólicas como grelina, insulina, leptina. Entonces, si queremos mejorar el metabolismo, tenemos que dormir bien. Si queremos quemar grasas, también tenemos que dormir bien porque hay un efecto lipolítico en el sueño profundo. También el efecto en el sistema inmune con la estimulación de todas las células del linfocitos y interleuquinas y todas estas cuestiones que tienen que ver con ayudar a procesar, a trabajar en procesos de infecciosos, inflamatorios. Ni hablar, Caro, del tema del cáncer. Total. La reparación del ADN, todo lo que es antioxidante, antiinflamatorio, autofagia, apoptosis. Hay que, verdaderamente dormir mal solamente hace, por lo que ya vimos hoy, que nos enfermemos más. La salud mental, obviamente vamos a estar más ansiosos, más deprimidos, nuestra memoria va a fallar, vamos a estar menos concentrados, ¿no? Y a nivel del sistema cardiovascular, es recontra sabido la relación entre la hipertensión arterial y la falta de sueño. O sea, si queremos mejorar la presión arterial, tenemos que priorizar el descanso, porque es en la relajación y la reparación del sistema cardiovascular que la presión arterial va a disminuir. Va a disminuir, bueno, ya lo vimos, ¿no?, el tema de toda la patología cardiovascular. Entonces, son muchas cosas, Caro, a tener en cuenta cuando hablamos de sueño a largo plazo. Cuando hablaste de la parte cognitiva, me hiciste acordar que también existe el riesgo de neuroinflamación a la larga, ¿no? Así como hablamos de la proteína beta-amiloide,
la tau. El sueño va a regular la poda sináptica y la plasticidad neuronal, y eso es importante, la plasticidad neuronal. Va a disminuir las citoquinas inflamatorias, todas las que se van acumulando, y va a aumentar, pero eso es bueno, va a aumentar los factores neurotróficos, los que favorecen tienen que ver con la plasticidad neuronal, ¿no? Claro, claro. A su vez también el sueño va a controlar el eje hipotálamo hipofisario adrenal, disminuyendo o modulando el cortisol, ¿no? Entonces el sueño deficiente a la larga va a generar mayor rigidez sináptica y menor capacidad de tener plasticidad neuronal justamente y más cúmulo inflamatorio a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué le Completito. recomendamos? Tips, recomendaciones para la gente, para que tengan un buen sueño, un buen descanso. Fundamental priorizar el sueño, ponerlo en el número 1 y sobre todo las familias, las madres que nos están escuchando, tratar de trabajar en el sueño de los chicos, ¿no? Es muy común que los chicos estén hasta la madrugada con los celulares, ¿no? Entonces tomar medidas importantes de control para colaborar en que ellos tengan su sueño, todos tengamos un sueño adecuado entre 7 y 9 horas, es bien individual, cuanto los chicos necesitan más horas, ¿no?, de sueño. Es importante tener rutinas, ¿no? Las rutinas deberían estar acompañando al ritmo natural de la Tierra, al ritmo circadiano de luz y oscuridad. Entonces, acompañar la hora, si por ejemplo partimos de la premisa que comemos en una ventana de luz del día, entonces cuando se acerca el verano podemos cenar un poquito más tarde y cuando es invierno se aconseja cenar un poco más temprano. Cosa de acompañar el ritmo ese de la Tierra que va acortando los días y alargando los días, pero tener esa rutina de acompañar la luz del día, ¿no? ¿Cómo empezamos a tener sueño de noche? ¿Cómo lo estimulamos? Lo fundamental es exponernos a la luz natural en la mañana. Ni bien nos levantamos, tratar de recibir los rayos rojos, infrarrojos están siempre, los rayos rojos del sol y lo que sea que hay de luz azul, suficiente como para ir barriendo nuestra melatonina. De esa manera vamos a estimular la secreción nocturna de melatonina. Evitar la cafeína, y eso es bien personal, ¿no? Pero evitar la cafeína, yo siempre recomiendo después del mediodía ya no tomar más café por el tiempo de la vida media que conversamos hoy, y lo mismo el alcohol, evitarlo antes de dormir. Mantener un dormitorio oscuro, fresco, es importante dado que la temperatura va a bajar, nuestro cuerpo va a bajar, entonces tenemos que favorecerlo. Silencio, oscuridad máxima. Un tip es darse una ducha caliente antes de ir a dormir, porque eso va a generar vasodilatación a nivel de todo el organismo y eso va a hacer que baje la temperatura de nuestro organismo naturalmente. Entonces vamos a favorecer esa baja de temperatura. Por supuesto que la reducción de pantallas, utilizar filtros, todo lo que se pueda. Y sobre todo crear rutinas relajantes, generar el dormitorio como un espacio de ir a relajarnos, ¿no? Asociar el dormitorio con un espacio de descanso. Entonces, de esa manera... Con respecto a la luz, Caro, esto es muy importante, porque, o sea, creo que es de las cosas más importantes en lo que tiene que ver con higiene del sueño. A la noche somos muy sensibles a la disrupción circadiana de la melatonina. ¿Por qué? Porque, digamos, los fotorreceptores de la retina, esos que hablamos en el episodio anterior, están muy sensibles. En cambio, a la mañana no están tan sensibles, por eso es que a la mañana, como vos dijiste, hay que exponerse al sol de mañana, pero que tiene que tener una brillantez o unos looks interesantes. Que eso se mide, ¿no? Los looks. Son más de 10.000 y hay algunas aplicaciones que te permiten, ahora la podemos dejar anotada en los comentarios, aplicaciones como la My Circadian App, que te lo permite, es un medidor que está buenísimo porque uno puede medir con el celular cuántos luxes hay y hay que exponerse. Y yo dije exponerse a la luz roja. La luz roja del amanecer es ideal, pero también en la medida que el sol empieza a subir, también se ve el espectro completo y hay luz azul, luz natural, que estimula esos receptores de la retina que vos decís. Exacto, y ese es el momento del reseteo del ritmo circadiano. Es donde el cuerpo recibe una máxima brillantez de luz natural y le está avisando al cuerpo, empezó el día, empezamos a funcionar. Por eso es importante, cuando nos levantamos, enseguida
ya exponernos a esta luz fuerte, no da con la luz de casa o las luces artificiales, no da, tiene que Y ser podés una hacer la luz. prueba con la app. Con la app haces la Ajá. prueba y te vas a dar cuenta que te da unos míseros 300 lux. Eso, Está bueno exacto. medirlo. Así que Exacto. bueno, estamos, la verdad que el sueño no es perder el tiempo, ¿no, André? No es perder el tiempo, como vimos, es algo primordial a nivel de salud. No necesitamos cambiar este modo de ver de sociedad productiva, sociedad que no descansa, ver al vagoneta, el que prioriza el sueño. Al contrario, es más inteligente, empezar a cuidarnos en ese sentido, tanto tengamos síntomas, tengamos antecedentes como no, pero Ojalá si que no, tenemos, prevenir. insisto, sí, y yo insisto porque yo veo pacientes o veo gente que tiene antecedentes y se la pasan a la noche con la pantalla, se acuestan tarde, se acuestan a las 3, 4 de la mañana y se levantan al mediodía y ahí no me gusta mucho, o sea, verdaderamente que hay que corregir, ¿no? Hay que corregir, definitivamente hay hay que que corregir. corregir. Si no, Esto. no vamos a favorecer todos los procesos de reparación del organismo. Nosotros tenemos que favorecer el terreno con nuestras conductas, ¿no? Eso. Así que bueno, Caro, un placer y que tengan buenas noches. Que descansen.